Bueno, estamos con Gonzalo Jiménez Molina, que es nieto de Florencio Molina Campos. Bueno, justamente el día 16 se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento del gran pintor Florencio Molina Campos. Bueno, y justamente Telam sacó un artículo donde, bueno, vos un poco te metías en esta polémica que se ha generado en con la fundación, con el municipio de Moreno. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, contanos Buen un día, poco ¿qué tal? cuáles las posturas que tenés vos como integrante de la familia Molina Campos. A ver, yo soy el único nieto de Molina Campos, hijo de Pelusa, que era la única hija que él tuvo. Eh, yo lo primero que quiero aclarar es que no tengo que ver con la fundación, Ujú. o sea, no voy a hablar a favor de la fundación, por más que por ahí algún argumento parezca coincidente, y tampoco me voy a ocupar de hablar del edificio del museo. No es lo que a mí me atañe. A mí como nieto lo único que me preocupa es que la obra de mi abuelo sea disfrutada por la mayor cantidad posible de gente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se crea la fundación, en el año 59 falleció mi abuelo, en el 69 se creó la fundación. Eh, Luego de armarse la fundación, se compraron los terrenos, o sea, se buscaron terrenos, se compraron los terrenos, se construyó el edificio y se colocó obra. En eso mi madre no figura, pero claramente se hizo con anuencia de mi madre, porque ahí fue a parar parte de la obra de la familia, digamos. Claro, la ¿Sí? herencia, digamos. Claro. Entonces, mi madre convalidó eso y integró la fundación un tiempo y luego fue presidenta un par de años, creo, y luego presidenta honoraria en distintos momentos, básicamente porque ella entendía que el mejor lugar para que estuvieran esos cuadros era en un museo donde donde la gente los pudiera ver y los pudiera aprovechar. Eh, yo lo que quiero, por favor, dejarte muy en claro, también así como preámbulo, es que agradezco y valoro el esfuerzo y la pasión que le ponen los vecinos a querer conservar el museo ahí, ¿sí? Porque claramente hay generaciones de todo el país, que es es la generación de gente que ahora tiene posibilidad de opinar y de activar resortes, que se han criado con Molina Campos, viéndolo en su casa, y en Moreno, cruzándose con el museo y como una cosa relativamente icónica, con lo cual es razonable que lo quieran cuidar y que se hayan alarmado cuando vieron un cartel de venta. Claro que es razonable, es muy sensato y es muy lógico. La pregunta tuya era, ¿cuál era mi Sí, postura? postura. Eh, el museo, yo integré la fundación desde el año 2000 hasta el año 2008 más o menos. En el año 2000 o 2001 se hizo lo que a mí me constó en su momento, un inventario de todo lo que había ante escribano público, una escribana de allí Moreno. Eh, Luego yo hice una presentación ante el IGJ, Ujú. pidiendo una serie de medidas de temperamentos administrativos que debían tomar. O sea, desde mi lugar, que quizá ahora parece que aparezco como un paracaidista Mm. en esta cuestión, no fue así. Yo desde mi lugar traté de acompañar, de motorizar. Ya en el año 2005 se hablaba e hicimos gestiones desde la Fundación para sacar los cuadros de ese museo y traerlos a Buenos Aires. Porque, Te detengo un segundito. En sí, aquel año 2001, 2002, cuando pedís el inventario, ¿cuántas sí, obras de Florencio Molina Campos había dentro de la sede del museo? mira, a ver,
con las obras pasan cosas muy particulares. Yo no recuerdo exactamente el número, eso se lo piden a la escribana y tiene la escritura, con el detalle. Lo que pasa es que había cuadros, por ejemplo, que en un marco había 2 cuadritos chiquitos, 2 imágenes chicas, en otro había 4. Entonces, si vos lo tomás como 4 paisajes, es una obra. Claro. Si tomás cada una por separado, son 4 obras. O sea, no tengo claro. Sé que se hizo un inventario a conciencia, que estuvimos todo el día tomando debida nota de cada cuadro que estaba colgado, el título que figuraba, las medidas y demás, en esa ocasión. Luego, hubo, a ver, me perdí con lo que me habías preguntado. Hablaba que en el año 2005, ¿qué pasó con la Inspección General de Justicia? Esa fue una presentación que hice yo ante el IGJ en el año 2000 o 2001. Sí. Previamente, te cuento como antecedente, yo lo he estado buscando y no lo encuentro. En el año 90 y pico a mí me invitaron en vida del Virita a integrar la fundación. Uh-huh. Yo fui a la fundación y lo primero que pedí, o sea, fui un día, me presentaron, qué sé yo, y pedí que por favor, antes de aceptar el cargo de miembro, de vocal, sí, de no sé qué que me iban a poner, yo quería ver un balance y un inventario de la fundación, para saber de qué, o sea, en qué barco me estaba subiendo. Nunca recibí ese inventario, por lo cual nunca acepté el cargo. Eso constaba en actas en su momento. En el año 2000, ahí sí... sí, previo pidiéndole el inventario, aceptás el cargo. Claro. ¿Por qué te vas en el 2008? Me fui porque como familia yo no tenía y no tengo ningún tipo de voto calificado en ninguna decisión que tenga que ver con lo que se hace con la obra de mi abuelo. Yo estuve durante varios años dentro de la fundación, eso consta en actas, tratando de gestionar lugares en Buenos Aires para traer, si no toda la colección, traer gran parte. ¿Por qué? Porque a Moreno la gente no iba. En un fin de semana largo hacíamos el esfuerzo de abrir, de tener todo limpio, de que Tito tuviera todo prolijito, que Juana, su señora, estuviera todo en orden, qué sé yo. Iban 3 autos. Entonces, llegó un momento que no tenía sentido, empezó a crecer la inseguridad en Moreno, los cuadros se deterioraban, empezaron a aparecer en un edificio hecho en el año 79, con un criterio más que todo arquitectónico, y probablemente desconozco si había alguna normativa específica. Se hizo un edificio que en ese momento era muy lindo para museo. Intervinieron dos arquitectos que eran socios fundadores, o sea, que eran miembros desde el inicio de la fundación. Hicieron el edificio, intervino el profesor Juan Carlos Ocampo, que luego por cuestiones de la vida era amigo personal mío, y fue la única persona, te lo digo como dato anecdótico, la única persona que sin ser de mi familia estuvo en mi casamiento, Juan Carlos. Un tipo al que yo le tenía muchísimo aprecio por todo lo que había cuidado la obra de mi abuelo. Y mi madre lo quería mucho. Y Juan Carlos fue el que llevó más o menos también los lineamientos de distintas casas, construcciones de época que querían preservar allí, mantener esa línea. Pero ese edificio, ya te digo, en el 2005, 2006, ya tenía falencias de humedad de cimientos, de filtraciones, de rajaduras, que estaban deteriorando las obras. Se hizo una restauración de todas las obras, o de gran parte de ellas, se volvieron a exhibir, pasó el tiempo y de vuelta empezaron a aparecerles hongos, y un cuadro uno no lo puede restaurar eternamente. Claro. Yo tengo fotos de aquella época del estado en que estaba el museo, que no era una cuestión de que le faltara una mano de pintura, sino que tenía falencias que era mucho más complejo acomodarlo
el edificio que trasladarlo a otro lado. La gente, a ver, ¿cuál es el concepto? La gente no iba al museo, había inseguridad. A uno de amigos ahí, de gente que al llegar a la fundación, le robaron el estéreo, a la época robaban estéreos, en la puerta del museo le robaban el estéreo. Entonces, es como que quitaba un poco las ganas. Y la gente no iba. Las escuelas, es cierto, las escuelas de la zona van, pero las escuelas iban una vez y después no puedes llevar a los chicos, a los mismos chicos, una vez por mes, claro, al mismo lugar. Entonces, iban una vez y repetían por ahí al año siguiente. Entonces, no es que había una fluidez que la cosa rebalsaba de gente. claro. Gonzalo, a ver, Sí. nosotros si vos mirás en nuestro canal de YouTube, hemos ido un montón de veces al museo, sobre todo durante la presidencia de Dolores, creo que se llama Dolores Huiraldes. Consuelo. Consuelo, perdón. Que no fue presidenta, fue directora. Bueno, Consuelo. El presidente Huiraldes era Federico Pinedo. Claro, exactamente, el senador Correcto. Nacional. Y nosotros notamos esto que vos decís, digo, que la afluencia de público no era la que se necesitaba para sostener una estructura de esta naturaleza. Lo que notábamos también es que había una falta de apoyo por parte del Estado, digo, de armar un circuito turístico alrededor de la figura de Florencio Molina Campos. Pero en el año 2020 ya aparece el cartel de venta. Y el gran interrogante acá, que seguramente vos estás al tanto, es dónde están las obras. Porque no queda claro dónde están las obras de Florencio Molina Campos. A ver, yo no tengo, razonablemente te digo, no tengo idea dónde están las obras. No sé si están dentro del museo, o si las han retirado, o si las han llevado, como leí por ahí, a San Antonio de Areco, al museo, a la Universidad de San Martín. No tengo idea, porque no es mi tema y nadie tiene obligación de informarme. Del mismo modo que por las notas que leí no le han informado a la Intendencia de Moreno qué pasó con eso, tampoco me han informado a mí, porque no tengo identidad o entidad para pedir ese tipo de explicación. Yo humildemente lo único que puedo hacer es tratar de motorizar este tipo de gestiones, que es, por ejemplo, vos me preguntabas hace un rato por qué yo me he ido de la fundación. Sí. Bueno, uno de los motivos era pues no se lograba poner en marcha el museo y no se lograba que viniera a Buenos Aires. Había oposición para traerlo a Buenos Aires y ahí estaba clavada la cosa. Y yo la verdad que entendía que genuinamente la obra de mi abuelo tenía que estar en Buenos Aires, porque es donde pasa todo el mundo. A Moreno la gente va de paso. En cambio, a Buenos Aires viene especialmente por trámites, por tratamientos médicos, y básicamente, inicialmente, porque mi abuelo era porteño. Hay un folclore equivocado, y probablemente yo lo siento en el alma, pero no te resulte agradable lo que digo. De toda la vida de mi abuelo no llegó a pasar más de 10 años viviendo en Moreno, en forma alternada, porque si bien estuvo desde un año hasta otro año, fueron como 30 o 40 años como propietario de Cascallares, que no era Moreno, era Cascallares en medio del campo, en medio de la nada, lo describe muy bien Elvirita, no había ni árboles cuando ellos fueron allí, o sea que geográficamente, que políticamente esté en Moreno es una circunstancia, podía haber sido de La Reja o de Francisco Álvarez, no era el conurbano, era campo. Y mi abuelo estaba ahí, estuvo 2 o 3 años, hicieron el rancho, se fueron a Estados Unidos, vivieron varios años, mi abuelo tuvo casa en Estados Unidos, estuvo un año dando vueltas por Europa, recorría el país, o sea, tenía su casa en Buenos Aires, tenía una casa en Vicente López, al lado de la casa de Quirós, del otro pintor importante que tiene Argentina, eran vecinos, medianera por medio, y así eran las peleas que tenían, que es la época en que él pintaba en cajas de ravioles. Si vos mirás los cuadros de caja de ravioles, eran de Vicente López, atrás la fábrica de pastas era de Vicente López. Entonces,
Mi abuelo no vivió en Moreno, no era morenense, no se sintió morenense, tampoco se sintió arequense, dejémoslo en claro. Esta cosa que anda dando vueltas de que el museo se tiene que ir a San Antonio de Areco, yo tampoco estoy de acuerdo. Y te digo por qué. Hay una frase que se menciona reiteradamente, que está escrita en un frontis en el museo, y que está en el libro de Ocampo, y está en el libro de Elvirita, y está en la página de la fundación, está en todos lados. Yo les diría a los hombres de campo, bla, bla, bla. Fantástico. Eso lo dijo mi abuelo en un discurso en San Antonio de Areco. El final de esa frase, permitime que lo mire, porque no lo tengo de memoria. Dame un segundo. Sí. Por favor, porque son cosas que hacen muy a la cuestión. Ese discurso el final termina diciendo, mi abuelo, en representación de las instituciones culturales de la capital federal que me han honrado con esta designación, hago la ofrenda de la placa que lo recordará, a Huiralde Segundo Sombra. Entonces, fíjate el grado de porteño que tenía, tan asumido lo tenía, que hasta en el discurso que ponen en todos lados, termina diciendo que era porteño. Él decía, yo les diría como desde mi punto de vista porteño, yo les diría a los escritores, a los pintores, a los escritores, porque él no se sentía ni pintor ni escritor, él era porteño. ¿Sí? Claramente era porteño. Entonces, él les quería transmitir lo que desde su ojo de porteño, que es lo que lo hizo tan trascendente. Si él hubiera sido un paisano, si hubiera vivido en Moreno y estuviera tan compenetrado con la cosa criolla, no quiere decir que no la conociera, pero a él no le hubieran llamado la atención esas manos venosas y musculosas y esos caballos. Vos fíjate, él en sus cuadros usaba la técnica que creo que hoy día se llama contrapicado o vista de hormiga. En los cuadros él los mira desde abajo a los paisanos, no porque fuera petizo o porque el banco tuviera patas cortas, sino porque era su forma y la forma que tenían todas las artes anteriores, que es innato, él no había estudiado dibujo, de exaltar o exacerbar lo que estaba dibujando. Fíjate, las imágenes paganas, religiosas, siempre se ven en los cuadros y en las obras de arte, están vistas desde abajo. Era la mirada de admiración de un porteño. Entonces, eso es lo que yo trato de preservar y de conservar. A mí me interesa la obra. Permitime que por ahí me estoy adelantando a cosas que luego me vas a preguntar, o querés preguntarme y yo te voy respondiendo, lo que más te resulte. La obra de mi abuelo estaba en un museo que en su momento estaba en buenas condiciones. Luego dejó de estarlo y en ese edificio se está deteriorando. Por eso yo te digo, a mí no me preocupa lo que pase con el edificio. Cuando se creó la fundación, en el estatuto, te digo con esto por ahí, a ver, hago un paréntesis. Las autoridades de Moreno se han hecho cargo de la necesidad que les planteó la comunidad. Genuinamente lo planteó la comunidad y las autoridades de Moreno levantaron el guante. Y quizá, como lo dice la primera ordenanza, que es la madre de lo que yo entiendo que son una serie de desentendimientos, la ordenanza madre dice que vista la necesidad urgente de, palabras más, palabras menos, dice eso. En esa urgencia, en esa premura, se han deslizado algunos errores, seguramente involuntarios, pero hay errores. Ejemplo, el edificio no es un edificio histórico. Mi abuelo en alguna ordenanza dice, o en la que fue a la provincia de Buenos Aires, en el proyecto de ley, dice que es el lugar donde mi abuelo vivió hasta que se murió con Elvirita. Mentira, nunca vivió, se había muerto 20 años antes.
ese edificio no es una casona, porque casona es casa grande, y eso nunca fue una casa, fue hecho edificio para museo. Claro. Entonces, se habla también en las distintas ordenanzas, el legado de Moreno, de Molina Campos, la voluntad que tenía Molina Campos de que sus obras quedaran en Moreno. No es así. No hay un solo documento que acredite que mi abuelo tenía interés de que algo quedara en Moreno, ni tampoco de Elvirita. Cuando se crea la fundación, en el año 69, Elvirita, la segunda mujer, que es la hacedora o alentadora, o la que le puso el hombro al museo y la que realmente fue la guardiana de la obra de mi abuelo, ¿sí? Más allá de las cuestiones familiares que yo haya podido tener con ella, o mi familia con Elvirita, que no tienen, son harina de otro costal, lo cierto es que ella veló y cuidó por la obra de mi abuelo, ¿sí? Entonces, Elvirita, el profesor Juan Carlos Ocampo, historiador y morenense hasta la médula, la mamá del actual presidente de la fundación, también mamá de la directora del Museo Consuelo Guiraldes, que también era socia fundadora, ellos y todos los que integraron esa primera comisión establecieron por escritura pública y ante la IGJ cuando se creó la fundación y en el estatuto de la fundación, que la obra, si no estaba en Moreno, en la fundación en Moreno, tenía que estar en Buenos Aires, en el mejor lugar que ellos consideraron que era el Museo Nacional de Bellas Artes. Gonzalo, sí, te interrumpo un segundito. ¿Vos considerás que la obra, que serían, a ver, estimativamente 120 obras, tendrían que estar en el Museo de Bellas Artes? Sí, claramente, claramente. Tenía que estar en el Museo de Bellas Artes o en un lugar que el Museo de Bellas Artes designara, o que la Secretaría de Cultura designara, o que en algún lado, el lugar realmente histórico, el lugar realmente importante de mi abuelo en relación con Moreno, es Cascallares. Y yo estuve en Cascallares hace 15 días. Está destruido, abandonado. Desde el año 2000, eso es lo que a mí me lanzó, me terminó de disparar el opinar en esta cuestión. Desde el año 2000 es sitio histórico del municipio de Moreno. Desde el año 2008 es propiedad del municipio de Moreno. Les importó un rábano. Está destruido, lleno de basura, más allá del Señor que es un amor y que explica y hace de guía con una pasión que no sé si un empleado la tendría. Entonces, ver eso tan dejado, ¿con qué herramienta, con qué autoridad moral sale Moreno? Te lo digo con dolor de alguna manera. Sí. De explotar. ¿Con qué autoridad moral sale Moreno, que en 42 años hizo 5 ordenanzas que mencionaban a Molina Campos en alguna parte, a dictar 8 o 9 ordenanzas y proyectos de ley en 2 meses? De golpe se acordaron de Molina Campos y no son capaces de tener una casa pintada y con el techo arreglado. ¿Entendés? Gonzalo, entiendo perfectamente tu planteo. Digo, legalmente, ahora, digamos, Sí. y avanzando en la cuestión que vos planteás, y por último, para ir cerrando la entrevista, ¿qué herramientas legales considerás que puede haber para que el museo, no el museo, hablemos de la obra, si digo museo me refiero a la obra, digo, que la obra no quede en Moreno, no vaya a Areco como planteaba Ricardo Guiraldes, Ricardo se llama, ¿no? Adolfo. Sí. Adolfo Guiraldes, y que vaya a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Museo de Bellas Artes. Digo, ¿hay alguna herramienta legal que permita hacer eso? ¿O es potestad de la Fundación? Mira, en principio, todo lo que se está haciendo, lo digo
lamentablemente, pues ya te digo, mientras estuve no logré alinear los planetas. Todo es potestad de la Fundación. Mal que me pese y que me duela, la Fundación es dueña del terreno, dueña del edificio y dueña de las obras. A mí lo que pase con el terreno y con el edificio no me preocupa. Ese edificio tranquilamente puede ser edificio histórico, si lo consideran, o patrimonio de Moreno, como ya lo han declarado, puede ser un centro cultural, puede ser un auditorio, puede ser lo que consideren, pero no es un lugar apropiado para que haya obra. Por cuestiones, a ver, tener un museo con cuadros no es simplemente colgar los cuadros. Tiene que tener temperatura constante todo el año, tiene que tener humedad, tiene que tener una iluminación especial. Entonces, eso no es... Ese edificio no está en condiciones, no tiene puertas de seguridad, no tiene rampas, no tiene nada que lo haga viable para tener obra original. En Areco tampoco va a estar bien la obra, porque Areco ya tiene su patrimonio gauchesco. Entonces, llevar el Museo Molina Campos a que esté de vecino de otro museo de Molina Campos, que ahora le cambiaron el nombre, pero arrancó durante un año, fue Museo Molina Campos de Areco. Así rezaba la placa, figura todavía en la web. Poner dos museos de Molina Campos en la misma ciudad, en un pueblo que es magnífico, yo lo conozco, es un pueblo lindísimo, es realmente criollo, pero ya tiene de todo criollo. Y el que va a Areco no va de paso, tiene que ir especialmente a Areco. Y si vos vas especialmente a Areco, tenés restaurantes, tenés otros museos. Entonces, cuando llegás a Areco y te encontrás con toda esa oferta, para empezar, querés ver Molina Campos, tenés que tirar la moneda. ¿Voy al de las Lilas o voy al de la Fundación? ¿Y por qué poner a la gente en esa disyuntiva? Y que además no puede ir el común de la gente. A Areco tenés que ir especialmente, es un viaje, te tenés que quedar a almorzar. La gente de Avellaneda, de Varadero, de un montón de lugares, no va hasta allá. Y encima cuando llega allá se encuentra con un museo que tiene obra de lo que donó la Rolf Tinker desde Estados Unidos, lo que dejó la familia, lo que donaron amigos de mi abuelo, compitiendo con los cuadros icónicos y emblemáticos que fueron Almanaque de Alpargata, que es lo que toda la gente conoce y vio. Entonces, ponerlos a competir en eso, que hay un sector del museo, estuve en la inauguración, hay un sector que tiene una teatralización con figuras 3D, con la voz de la Andricina, una puesta en escena con luces. ¿Cómo se va a competir con eso? ¿Por qué poner a la gente en esa disyuntiva? Entonces, Moreno no es viable por cuestiones técnicas. Areco no es viable, a mi entender, porque es más de lo mismo. Poner el edificio en condiciones en Moreno es una inversión colosal. Te pongo un ejemplo, que es lo que a mí, de nuevo, lo que por decirlo de alguna manera, me saltó la cadena. Cascallares ruinoso. Y la ordenanza que Moreno sacó en 3 días, en la misma sesión, 3 ordenanzas. La primera, creando la Comisión de Estudios Históricos y Culturales. La ordenanza que sigue es declarando patrimonio el edificio y el museo, no hablan de la obra con buen criterio. Museo es un híbrido que ni siquiera está habilitado por el municipio de Moreno, o sea, técnicamente para Moreno no existe el museo, no tiene habilitación, es un cráter en el mapa. Y luego sacan otra ordenanza que tiene que ver, la primera ordenanza esta de la Comisión de Patrimonio, en el artículo 4º, inciso F, dice que la comisión va a destinar los recursos que posea en ese momento disponibles, o sea, ya arrancan diciendo no tenemos plata. Entonces, si a los morenenses vos les decís, miren señores, miren vecinos de Moreno, no vamos a asfaltar calles, no vamos a arreglar hospitales, no vamos a hacer escuelas,
vamos a gastar la plata en expropiar un edificio que hay que pagarlo y en restaurarlo. Yo no creo que los morenenses necesiten eso. Encima van a indemnizar a la fundación, que se va a llenar de plata, de una indemnización, que ¿para qué sirve? Es mucho más, creo, a los morenenses les sirve mucho más dejar ir la obra o acompañarme en que vaya a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque si la obra se sigue deteriorando, los de Moreno no la van a ver, pero tampoco la va a ver nadie más. Entonces, un acto de no egoísmo sería decir, miren, la verdad, acompañamos que vaya a Buenos Aires, sea nación, sea ciudad, sea amarillo, sea Frente para la Victoria, no importa la bandera. Es una cuestión cultural, que vaya a un edificio en Buenos Aires y que el edificio de Moreno sea un centro cultural, que yo, que tengo los derechos de autor sobre el uso, tengo los derechos de autor y la marca registrada. Es el único recaudo que pude tomar. Entonces, yo los autorizo absolutamente a que ese edificio se siga llamando Museo Molina Campos. Que no, la palabra museo no es tema mío, pero que usen el Florencio Molina Campos, encantado que le rindan honor a mi abuelo. Pero no. Pero no en detrimento de la obra. Tengo el cuerito flojo, es de fábrica. Mi padre era igual, mi madre era igual. Entonces, mi abuelo era como bien lo describe la ordenanza y un montón de trabajos, era el que creó lo que se llamó la Pinacoteca de los Pobres. Entonces, ponerlo en Moreno, en donde nadie lo ve, porque la gente no va a Moreno, o ponerlo en Areco, que solo van, no digo los ricos, pero que es acotada la gente, porque ya te digo, es todo un viaje, es una picardía. Entonces, yo lo que aliento es que ese museo, que esa obra venga a Buenos Aires. Herramientas legales, mira, la primera herramienta legal sería que la fundación decidiera venir a Buenos Aires, que probablemente si la gente de Moreno, el municipio de Moreno, migra esa buena intención que tiene y la enfoca. A ver, yo le hice una propuesta formal tanto a diputados de nación como a diputados de provincia. Hice presentaciones formales por mesa de entrada en las dos y con la fundación, diciéndoles, a ver, lo que han hecho no es en vano. Eventualmente desdoblen ese proyecto de ley en dos. Uno, que preserve el edificio museo, que si quieren que quede para Moreno, para mí sería un orgullo que ese edificio siga llamándose Molina Campos y que le den un uso que a la comunidad de Moreno le resulte y que no le tengan que poner plata. Porque si en ese edificio acuerdan con la fundación, por ejemplo, que queden réplicas de los cuadros, que creo que eso en algún momento es lo que habían gestionado, habían acordado con la universidad, no sé si de Moreno o de San Martín, que iban a quedar réplicas o reproducciones. Los grandes museos del mundo, cuando vos vas a ver a la Gioconda, no estás viendo a la Gioconda, estás viendo una réplica. Porque los cuadros originales están a resguardo. Entonces, si ponen réplicas, la gente de Moreno, las escuelas van a tener lo mismo, mucho más didáctico, porque van a poder ir y tocar un cuadro, cosa que técnicamente no deberían hacerlo. Vos fíjate el grado de si querés llamarlo, irresponsabilidad que había en un momento. Lo menciona una de las ordenanzas y lo ha mencionado, creo que es concejal Acef, sí, hija de que fue intendente, que hizo bastante por la obra de mi abuelo en Moreno, entre otras el mausoleo, que dice que ahí se hacían tertulias, se tocaba el piano, se hacían ágapes. ¿Cómo vas a poner calentitos y sanguchitos de miga donde hay cuadros originales que técnicamente no llevan vidrio? ¿Entendés? Había un concepto en el año 70 y pico que era erróneo. La prueba está que hubo que restaurar todos los cuadros.
limpiarlos, tenían hongos, estaba borroneada la imagen. Entonces, yo acompaño, y así lo he dicho en estas presentaciones, que se declare patrimonio cultural provincial, nacional, morenense, la obra de mi abuelo, pero no que esté en Moreno. Moreno tiene una idiosincrasia vinculada con Molina Campos. Probablemente, la verdad, y triste me resulta decirlo, creo que no hay nada de reciprocidad. O sea, a mi abuelo lo nombraron ciudadano ilustre de Moreno 20 y tantos años después que se murió. En vida, nadie le dio bolilla. En Moreno no hay nada que mi abuelo haya hecho en vida. Entonces, creó la escuela, pero no la creó porque fuera un benefactor, sino que se dio cuenta que tampoco las autoridades se ocupaban de crear una escuela. Entonces la creó él, Elvirita hacía de maestra, él ayudaba, después, no sé si el municipio, las autoridades de la provincia, mandaron un par de maestras, tomó forma y luego la trasladaron por cuestiones que me exceden. Pero mi abuelo no tuvo una cuestión, ni dejó obra en Moreno. En algún lado hablan del acervo hereditario, de recuperar para Moreno el patrimonio. No hay patrimonio de Moreno. De hecho, no hay patrimonio en mi familia. Cuando mi abuelo se murió, no quedó obra en la familia. Entonces, la obra que está en la fundación, salvo la de Areco, que esa es privada, alguien la compró y decidió exhibirla ahí, y las obras que tienen algunos particulares que tienen la suerte de tener obra. Lo que a mí me interesa es que no se deterioren las obras que son patrimonio de todos los argentinos, y que como tales tienen que estar disponibles para todos los argentinos. Yo lamento que en su momento no se me haya, no tenían por qué, pero digo, yo no soy una persona que vivo en el África y aparecí ahora como paracaidista. Desde el año 2002 o 2003 tengo la pyme Molina Campos Ediciones. Vos ponés Molina Campos en la web y aparezco yo ahí. Entonces no me consultaron porque no considerarían que tuviera valía lo que yo podía decir, pero los podía haber asesorado para que esa ordenanza primaria, primigenia, no tuviera los errores que tiene. No hubiera esas equivocaciones que cuando uno las va hilvanando suenan coherentes, pero que en realidad son una serie de desinformaciones o de cosas que no se ajustan a la realidad. Yo lamento, de nuevo, valoro y respeto y acompaño en lo que necesite el municipio de Moreno para mantener vigente la obra de mi abuelo. Ahora en esta atropellada serie de ordenanzas han creado la semana en honor a Molina Campos, que coincide con la Semana de la Tradición. Por cierto, fui a la Secretaría de Cultura, pregunté por la Semana de Molina Campos, se miraron los empleados, no sabían de qué se trataba. O sea, la semana que 2 días antes de que empezara, y almorcé en el restaurante de enfrente, en la parrilla esa que hay en la esquina, no sabían, se miraron, no sabían qué era, nos dieron un folleto de la Comisión de Estudios Históricos, no hubo una difusión en las redes. Lo que hay de la Semana de Molina Campos es casi nada, es una escena de un baile en un escenario y un mural que hicieron con venecitas unos alumnos de una escuela, de un taller de vitró o de cerámica, una cosa así, que me parece maravilloso, pero no hubo desde el municipio una acción grande. Yo no tengo nada ni contra Moreno, ni defiendo a la fundación, ni quiero que vayan a Areco, ni quiero tampoco, no quiero nada. Lo único que quiero es que la obra, los cuadros, se preserven y que la gente los pueda ver. Pues una fundación que durante 20 años estuvo el museo cerrado, siendo yo parte, también estaba cerrado, pero estaba cerrado en aras de traerlo a Buenos Aires. Pero nunca, siempre le errábamos el vizcachazo, siempre le faltaba el centavo para el peso para que los 3 lugares que habíamos conseguido, te digo cuáles eran, para que veas que no íbamos por nada chiquito.
Uno era un edificio que está dentro del edificio del zoológico, en el costado de la avenida Sarmiento, justo frente a la puerta de la rural. Es lo que se llamaba el edificio de la confitería El Águila. En la puerta tenía la parada el colectivo amarillo ese descapotado que pasea a los turistas. Tenía una parada en la puerta. No se consiguió. Nos ofrecieron el primer piso del edificio del Museo Nacional Ferroviario, en Retiro, que es ese edificio rojo enorme, tipo los de Puerto Madero, con pisos de pinotea, una maravilla, tampoco. Otro edificio en la Avenida Independencia y Paseo Colón, enfrente de la Facultad de Arquitectura, enfrente del viejo almacén, donde iba el turismo. A ver, hay escuelas que van a Moreno, ¿sí? Chicos que van a visitar el Museo Moreno. Esos chicos tienen que hacer todo un trámite burocrático si no son del distrito, para que el distrito autorice una salida fuera del municipio, tienen que pagar micros. Bueno, si ese museo estuviera en Buenos Aires y se cobrara entrada a los turistas, con esa plata les pagan los micros a todos los chicos que quieran ir a verlo. Entonces, el museo se sostiene solo, pero se sostiene en la medida que la gente va y lo visita. Vos podés hacer, como todos los museos, un día gratis para jubilados, mañanas gratis para alumnos, cobrarle a los turistas y cobrarle en forma a los turistas extranjeros como hacen en todas partes del mundo. Yo por eso me fui de la fundación, porque era todo muy lindo, pero la cosa no arrancaba. Entonces, si no arranca y yo termino quedando como parte de una inacción, preferí irme, armé mi pyme, he tenido stand en la rural durante muchos años, logré tener acceso a medios de prensa, a quien me quiere escuchar le digo esto mismo que te estoy diciendo. A mí me interesa preservar la obra, a mí no me beneficia en nada. A ver, ¿vendo productos Molina Campos? Sí, los vendo igual. ¿Doy licencia para que se hagan almanaques? Sí. ¿Doy licencia para que se hagan termos Molina Campos? También. ¿Autorizo que se use la imagen gratis para un montón de cosas? También. O sea, si es una empresa que va a ganar plata, yo quiero una parte. Lo mismo que la fundación, que también cobra parte de los derechos. Si es una cosa que se hace para difusión, yo acompaño plenamente, pero que un museo con la obra de mi abuelo esté cerrado durante 20 años y la gente no lo pueda ver, y me avisen a mí que el museo está cerrado y que lo único que aparece cuando vos googleás es el Museo Las Lilas de Areco privado, que está abierto, que tiene un bar, que tiene una confitería, que está la voz de la Andricina. Entonces, ir a competir con eso no es jorobado, es una lástima. Y a mí me provoca rabia que ahora Moreno se acuerde de Molina Campos, y me provoca dolor que no se termine de acomodar y tener que decirle a la gente de Moreno, lo siento mucho, yo no puedo acompañar que Molina Campos quede en Moreno, porque se estropea y porque la gente no va. Ahora todos reclaman por el museo que se va, pero cuando estaba abierto nadie iba. Había un libro de visitas, vos te ponés a ver, no iba nadie. Te pregunto a vos, ¿cuántas veces fuiste al museo? No, yo particularmente fui como 20, 25 veces. Bueno, pues por ahí te gustaba mucho, estabas ahí, pero el común de los vecinos no iban. Entonces, alguna vez poníamos cartelitos, qué sé yo, repartimos unos volantes ahí en el cruce en la esquina del museo. Sí, Victorica y Florencio Molina Campos. Claro, enfrente de la iglesia, y no iba nadie. Entonces, ahora que se va, todo el mundo lo extraña, o lo va a extrañar, pero cuando estaba no le daban bolilla. Lo cierto es que Moreno se enteró de esta cuestión porque la inmobiliaria puso un cartel. Porque si no hubiera habido un cartel, se hubiera vendido el edificio y se hubieran enterado cuando ya no estuviera más. Entonces, menos mal que se está a tiempo de rectificar el camino,
de reacomodar esas ordenanzas, de reacomodar esos proyectos de ley y que el edificio se preserve, pero que la obra de mi abuelo esté en un lugar que culturalmente sirva. Yo te invito a vos, desde tu canal y a los vecinos de Moreno, que hagamos todos una cruzada, que nos encaucemos en que, ya que hay tanto amor por la obra de Molina Campos, que esa obra la puedan disfrutar todos, no es una cuestión de egoísmo. Se puede poner un cartel en el espacio que se haga en Buenos Aires, que esta obra estuvo durante tantos años en Moreno, digo algo alegórico que refiera a la gente de Moreno, o que mencione, por ejemplo, en un cartel, en un banner, todo lo que hizo ASEF, todos los esfuerzos que hacen ahora los concejales, los proyectos que han presentado, pero que no se ajustan a la realidad y que no le sirven ni a Molina Campos, ni a la obra, ni a los morenenses, que van a tener que pagar impuestos para restaurar un edificio. ¿Tenés idea de lo que valen las puertas de evacuación? ¿Lo que vale una rampa para discapacitados? ¿Un monteescaleras eléctrico? El edificio no tiene agua hace 20 años. No tiene baños. Entonces, que eso es para ser un centro cultural que puede estar con las puertas abiertas porque ya no tenés un problema de inseguridad. No hay nada que se puedan robar. Puede haber alguna cuestión, una computadora, pero un lugar en que la gente pueda entrar, que sea el centro cultural de Moreno y que se llame Molina Campos, eso estaría maravilloso. La cuestión es que el patrimonio cultural de los argentinos se preserve y no se pierda. Eso es lo que, en eso estoy yo, y eso es lo que voy a acompañar, y para lo que tienen mi acuerdo tácito de acompañar. ¿Mm? En eso, contá conmigo.